¿En el trabajo tiene problemas? ¿En el hogar? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuáles son las olas que te asustan? Porque da miedo, sí, da miedo. O el viento en contra. ¿A quiénes tiene en contra? Usted quiere hacer algo y quiere hacer algo bueno y tiene gente en contra. ¿Cuál es el problema que te asusta? ¿Cuál es el viento que está en contra? Jesús dice, no te desesperes. Cuando las olas te pegan, te golpean, ahí está Dios con todo su poderío. ¿Cómo sabemos con todo su poderío? Camina tranquilo sobre las aguas, estando el viento en contra y estando las olas pegándole a la barca, y Dios tranquilo está ahí contigo en el momento de la prueba, de la enfermedad, de la tristeza, de la decepción, de la calumnia que te hicieron, de la traición que te hicieron. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te amarga la vida? ¿Qué te atormenta? Ahí está Dios. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos muestra cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual de la fe. Ustedes y yo tenemos un tesoro que Dios nos ha dado, la fe, pero tenemos que hacerla crecer a tal punto que confiemos en Dios a plenitud. Y la fe lleva varios pasos. La fe primero es creer que Dios existe. Es el primer paso. Los ateos dicen Dios no existe. Usted y yo decimos Dios sí existe. Es una parte de la fe, pero eso no es la fe completa. La segunda parte de la fe es Dios existe y es todopoderoso. ¿Se acuerda que la primera parte ellos pensaban que era un fantasma? No tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. Creían que era un fantasma. La segunda parte es que ese Dios iba caminando sobre las aguas. Entonces, la primera parte de la fe, creer que Dios existe. La segunda parte es creer que tiene todo el poder, es capaz de caminar sobre las aguas. Y la tercera parte de la fe es creerle a su palabra. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro cree en la palabra, comienza a caminar sobre las aguas. Ese es miren el sentido progresivo de la fe. Hoy Dios nos invita a preguntarnos, ¿en qué Dios cree? ¿En un Dios idea, concepto? ¿En un Dios que es un fantasma, que es leyenda, que es mito, que es un cuento de viejas? Un Dios que da miedo, que asusta, un Dios lejano, que más bien vale la pena salir corriendo al verlo venir cerca. Y ellos creen que es un Dios fantasma. Estaba con ellos, pero no le conocían. Esa es la primera parte. A veces no la hemos superado. ¿Qué clase de Dios tiene? ¿Qué clase de Dios tengo? Esto es lo importante. ¿Estoy creyendo que Dios es un fantasma? Sí, Dios existe, pero quién sabe dónde. Porque en los momentos difíciles yo no lo he visto. Cuando las olas están pegándole a la barca, yo no lo veo. Cuando el viento está en contra, no lo veo. Está oscuro y estoy solo. Dios no está a mi lado. Pero la Biblia dice que sí estaba al lado. Estaba con ellos y tenía todo el poder. Caminaba sobre las aguas. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? Pero ellos no estaban convencidos que Dios era el Todopoderoso y por eso venía caminando sobre las aguas. O sea que Dios estaba con ellos y ellos no lo sabían. Ellos pensaban que Dios los había dejado, estaban asustados, tenían miedo. ¿Y qué le dice Jesús? Soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Porque Dios no estaba con ellos? Mentiras. Dios sí estaba con ellos. Entonces, ¿por qué tenían miedo?
Porque tenían una idea equivocada de Dios. Porque creían que Dios era un fantasma. Porque creía que Dios en los momentos difíciles de la tormenta no está con nosotros. Que cuando el viento está en contra, Dios nos abandona. O sea, no somos capaces de creer en el Dios grande y poderoso en el momento de la prueba. Ahora podemos preguntar, si es verdad que allá dice Mateo capítulo 14, versículo por ahí en el 25, ¿no? Tiene que ser el 25, 14, 25. ¿Qué dice el 25? Mas a la cuarta vigilia de la noche. Ajá, escuchemos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pregunto, ¿tenían razón de estar asustados? Claro, porque el viento era contrario y las olas estaban golpeando la barca y era ya de noche. ¿No iban a estar asustados? Claro que sí. ¿Y qué simboliza esas olas que le pegaban a la barca? Los problemas de la vida. A ver, pregunto, ¿usted tiene problemas en su vida? Sí, ok. ¿Tiene alguna enfermedad que el doctor a lo mejor le dijo ya no tiene remedio? Oh, sí, está bien. Esas son las olas que pegan. ¿Tiene algún hijo que tiene problemas? ¿Tiene la esposa o el esposo que tiene problemas? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que todavía no has descubierto a Dios a tu lado en ese momento. Ese es el problema. ¿Por qué no descubrirlo? Porque es que yo pienso que sí, Dios existe, pero como que no tiene mucho poder. Dios existe, pero como que nos creó y se fue lejos y nos dejó abandonados y nosotros no se preocupa. Más nunca nos va a volver a ver, quizás. Cuando nos muramos nos vemos con Él. Pero aquí nos abandonó, nos dejó tirado a la deriva. ¡Ay, qué Dios más irresponsable! No, ahí está Dios con nosotros. Está a nuestro lado. El problema no es que Dios no esté a tu lado. El problema es que te enseñaron a creer en un Dios fantasma. ¿Le tienes miedo a Dios? Un Dios fantasma. ¿Huyes de Dios? ¿Por eso a lo mejor no te has casado? ¿Porque huyes de Dios? ¿No quiere estar muy cerca de Él? ¿Por eso a lo mejor no haces oración profunda? ¿Te da miedo? ¿Por eso a lo mejor no te confiesas? ¿Porque te da miedo? Dios es un fantasma. Cuando Dios es un fantasma, entonces tienes miedo a la hora de la tormenta, a la hora de la prueba, a la hora de la enfermedad, te vas a sentir solo. Pero Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. Él está con nosotros. Y cuando usted y yo sabemos que Dios existe, tiene todo el poder y creo en su palabra, hago lo que Él manda, le dijo a Pedro, ven. Y comenzó Pedro a caminar. Pedro se lanzó, confiado en la palabra. Usted no se lanzaría, yo tampoco. El mar está bravo, el viento en contra, están asustados. Y Jesús le dice, ven, lánzate, camina sobre las aguas. Bárbaro. Jesús nos está enseñando que a pesar de que todo lo vea usted difícil, aunque la razón le diga no, aunque la lógica le diga no, si la palabra de Dios dice sí, cree en la palabra. Señor, si eres tú, mándame. Vamos a escucharlo. Siga donde iba. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, Aquí está la clave. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. di una palabra. Dime que vaya, dime. Pronuncia una palabra. Yo creo en tu palabra. Si eres tú, dime que yo vaya caminando sobre las aguas. Y ahora escuche. Y él le dijo, ven. Y él le dijo, ven. Ahora Pedro tiene. La razón le dice que si se da el paso, si se tira la barca, se hunde. Eso le dice la razón. La lógica le dice que si el viento está en contra y las olas lo están golpeando, se va a hundir. Eso es lo lógico, eso es lo humano. Pero mire cómo Pedro hace un acto de fe en la palabra. Ven y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Escucharon? Al Pedro creer en la palabra, comenzó a suceder el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Caminar como si fuera por tierra firme sobre las aguas. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que tu fe y mi fe no es sólida, que tu fe y mi fe no es firme hasta que no creamos en la palabra de aquel Dios que usted dice que existe y que debe estar convencido que es el Todopoderoso, y eso le da la certeza que Él no miente y que lo que Él diga, eso se cumple. Esa es la fe. Esa es la fe. Y Pedro entonces cree en la palabra y por la palabra de Dios da el paso y comienza a caminar. ¿Comprenden por qué ahora usted está hundido en la vida? Sumergido, se hunde en la tristeza, se hunde en la depresión, se hunde en la enfermedad, se hunde en el miedo, se hunde en la angustia. ¿Por qué? Porque no crees en la palabra. Listo. O porque no crees en el Dios grande y poderoso, y por no creer en Él, no cree en lo que Él dice. Esa es la desgracia del mundo. El mundo se va hundiendo. Los seres humanos se están hundiendo por no creer en la palabra de Dios. No me pierda ahí, ahorita volvemos para acá. La Virgen María. ¿Se acuerda que la Virgen María fue creyente, verdad? Muy creyente. En el capítulo de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 38, ustedes van a ver que la Virgen María en el 38 ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Vamos a escucharla. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Mire la mujer de fe. Aquí tenemos el ejemplo de fe. Jesús dice, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron? Pero aquí hay una mujer que sí creyó. ¿Por qué sabemos que creyó? Porque María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está la fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Vean la fe, véanla. ¿Trae la lupa? ¿No trae la lupa por ahí? ¿Sí? Dame. Vean la fe aquí con la lupa. Vean la lupa, véanla. Vean la fe con la lupa. María es una mujer de fe. ¿Por qué? Oigan. Háganse conmigo conforme a tu palabra. Es una mujer de fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María caminó sobre las aguas, sí. ¿Cómo sabemos? Algo imposible. Sin tener relaciones con un hombre, quedó embarazada. Parió y siguió siendo virgen. Eso no le ha pasado a ninguna otra mujer. Pero ella lo logró porque creyó en su palabra y caminó sobre las aguas. Algo imposible se hizo posible. Eso se llama caminar sobre las aguas. Algo imposible se hace posible cuando creemos en la palabra de Dios. Pero María pasó por la prueba. 34. ¿Qué dice el 34? Pasó por la prueba. Entonces María dijo al ángel,
Cuando el ángel le dice, ¿se acuerda? Ustedes ya saben la historia. El ángel le dice, vas a quedar embarazada, vas a dar a luz un hijo, será hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y será rey para siempre. Y María entonces dijo, ¿cómo será esto? mire la razón, mire la razón. Miren los pasos que hay que dar. Cuando Dios le dice a María que va a dar a luz un hijo y que será virgen, dará a luz un hijo sin tener relaciones con un hombre, la razón dice error, 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 no es posible, no es posible, no es posible. Y María expresa lo que dice la razón. ¿Cómo será posible? Puesto que yo no conozco varón, repítalo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La razón, la razón. Cuando la Biblia nos presenta que ante todo usted y yo, ante una situación, ante una dificultad, ante un problema, cualquier cosa, siempre damos la razón. Le echamos cabeza. ¿Cómo será? No, esto es imposible. ¿Que yo quede embarazada sin tener relaciones con un hombre? O como Pedro, que yo pueda caminar sobre las aguas, eso es imposible. ¿Cómo será esto? Porque yo pues no conozco varón. Y ahora el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero el versículo 37 es la clave. La clave para que María diga el 38 las palabras que dijo. ¿Se acuerdan el 38 qué fue lo que dijo? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el 33, en el 34 era, la encontramos diciendo, ¿cómo será posible? Parece que no tiene fe, está usando la razón. ¿Cómo será posible? Puesto que yo no conozco varón. Y en el 38, ¿qué dice? Rendida, doblegada. Hágase en mí según tu palabra. Pregunto, ¿cómo hizo María para saltar de la razón a la fe? La razón. ¿Cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? La fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero ¿qué fue lo que le llevó a dar tremendo salto? De la razón a algo imposible. Esto no puede ser. Yo no tengo relaciones. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Esto no puede ser. Al 38. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué fue lo que llevó a ella a decir eso? Vean el versículo 37. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Véanlo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué fue lo que hizo pegar el salto de la razón a la fe? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué es lo que nos hace brincar de la razón a la fe? Porque nada hay imposible para Dios. Así se cultiva la fe. Cuando usted y yo nos damos cuenta que la razón tiene límite y que si usted quiere superar la razón, tiene que verlo con los ojos de la fe, diciendo, para Dios nada hay imposible. Y después que el ángel le dice a ella, aprenda cómo se tiene fe, para Dios nada es imposible, entonces ella doblega y acepta la fe. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está la enseñanza. Ya sé que tú eres una persona que siempre has utilizado la razón. Le dijeron que tenía un cáncer, que nadie lo puede curar. Y si el doctor le dijo que nadie le podía curar, usted dice, nadie lo puede curar, porque la razón me dice que este doctor que sabe muchísimo, dice que nadie lo puede curar. ¿Y por qué no da un paso en fe? ¿Y qué es un paso en fe? Para Dios nada hay imposible. Si para Dios nada es imposible, entonces este cáncer se puede sanar, se puede curar, si Dios quiere hacerlo. Si Dios quiere hacerlo. Señor, si quieres, puedes curarme. Dice Mateo 8, versículo 2. Aquel hombre que llega leproso y le dice a Jesús, si quieres, puedes curarme. ¿Por qué? Porque para él nada hay imposible. Pero el cáncer es muy grande. Pues aquí hay una enfermedad más grande que el cáncer, la lepra. Pongan cuidado. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué le dice si quiere? Porque para él
Nada imposible. Pero la lepra es imposible curarla. La razón dice que no. Los doctores dicen que no. Pero para Dios todo es posible. Señor, si quieres, puedes curarme. Cuando usted y yo queremos cultivar la fe, entonces necesitamos irnos a la palabra de Dios para ver que para Dios nada hay imposible. Y cuando yo me convenzo que para Dios no hay nada imposible, entonces yo digo, el problema es muy grande. Pero si yo creo en Dios, puedo caminar sobre las aguas. No me hundo. La enfermedad es muy grande. Pero si yo creo firmemente en Dios y en su palabra, no me hundo. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y usted puede caminar sobre las aguas. Usted puede superar esa enfermedad, ese problema, esa tristeza que le agobia. A lo mejor porque se le murió un familiar, a lo mejor porque lo traicionaron, a lo mejor porque lo golpearon, a lo mejor porque le mataron un hijo, le mataron su esposo, su esposa. Cualquier cosa. Y usted puede caminar sobre las aguas. Basta con que crea que para Dios nada es imposible y que ese Dios que todo lo puede, Él puede actuar y está a tu lado. Ejemplos. Miren los ejemplos. Hebreo capítulo 11, versículo 6. Hebreo capítulo 11, versículo 6 viene a decir que necesitamos la fe para hacer lo que hicieron los grandes hombres del Antiguo Testamento, que creyeron. Entre ellos nuestro padre en la fe, Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe. Miremos cómo la Sagrada Escritura va mostrando hombres de fe. Pero antes, Hebreos 11, 6 en adelante. Antes de mostrar eso, dice que necesitamos la fe. Traigan la silla aquella, una silla que tengo acá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? 1, creer que Dios existe. 2, que ese Dios es todo poderoso. 3, como Él es el todopoderoso, yo hago lo que Él diga. Esa es la fe. En resumen, eso es la fe. ¿Y sin fe? ¿Otra vez? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted no cree que Dios existe, que es todopoderoso, y no cree en su palabra, es imposible agradar a Dios. ¡Imposible! No, pero es que yo soy cura, ¿a mí qué me importa? Eso es imposible agradar a Dios. Es que yo soy obispo, ¿a mí qué me importa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que yo soy muy amigo del cura, ¿a mí qué me importa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren los ejemplos que coloca, pongan cuidado. Vamos a ver los ejemplos, dale. Porque es necesario que el que se acerca a Dios... Ya va, antes de los ejemplos, viene a decir qué es necesario para creer. Es necesario que el que se acerca a Dios, el que busca la fe... Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es... No. Crea que le hay. Ah, sí, otra vez. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Se lo traduzco en castellano. Si usted quiere cultivar la fe, tiene que acercarse a Dios creyendo que Él existe, que lo hay. Él está, existe. No es un fantasma, no es una idea, no es una imagen, es el Todopoderoso. Pongan cuidado que ahora viene la segunda parte. Creer que Dios existe. Segundo. Y que es galardonador de los que le buscan. Es el Todopoderoso que le da a cada quien de los que lo buscan, le da su galardón. Ah, entonces ahí comienza la fe. Vamos a ver los hombres de fe. Dale. Por la fe. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí está la fe de Noé.
Dios le dijo a Noé, ¿qué le dijo a Noé? Que hiciera una barca porque iba a llover 40 días y 40 noches, ¿no era? Algo así, que iba a llover mucho y estaba en pleno verano. Y la gente decía, ¿qué cuento? ¿Qué va a llover? Eso es mentira. Y Noé dijo, si Dios lo dijo, yo creo en su palabra. Él es el Todopoderoso, Él hace lo que Él quiere. Yo creo en su palabra. La otra gente no creyó. Noé hizo el arca a pesar de que no entendía nada, no miraba nada, pero creyó en la palabra. Eso es tener fe. Sigue. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mundo que no quiso creer se condenó, pero Noé se salvó. Por la fe Abraham, Aquí estamos con Abraham. La fe de Abraham. siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta de lo que es la fe? Creyó en la palabra y Dios le dijo, sal de tu tierra y yo te doy la tierra prometida. Él no vio nada, él no sabía a dónde iba, no sabía por dónde iba a pasar, no sabía a dónde iba a llegar, pero la fe es creerle a Dios, porque Él es el Todopoderoso, porque Él no miente, Él no puede mentir. Entonces creo en su palabra. Abraham comenzó a caminar creyendo en la palabra de Dios. Sigue. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba las... Aquí está. Mire la fe de Abraham. Se fue y comenzó a caminar. ¿Por qué? Con Isaac. Porque esperaba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Por qué? Morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahí, el dedo, ponga el dedo ahí, eso. Coherederos de la misma promesa. Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba. Eso, ponga el dedo ahí. Porque esperaba. La ciudad que tiene fundamentos. Porque esperaba lo que Dios le había prometido. La ciudad que tiene fundamentos celestiales, divinos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Creyó en Dios. La fe en Dios, no en los hombres. Sigue. Por la fe también, la misma Sara. Ya no la fe de Noé, ya no la fe de Abraham. Miren la fe de Sara. ¿Cómo fue la fe de Sara? Para compararla con la fe suya, con la fe mía. Vamos a ver. Siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está el secreto. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Repítalo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es la fe. Otra vez. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oigan lo que es la fe por última vez. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que el que lo había prometido no falla. Pero ella tenía 90 años. Creo que era que tenía, yo no estaba con eso, pero me imagino que eran 90 años. Que tenía Sara. ¿Y cómo iba a quedar embarazada? Era imposible. Porque creyó. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es la fe. Todo me dice que es imposible.
Todo el mundo me dice que no se puede, pero si Dios dice en su palabra que sí se puede, yo le creo a Él porque Él es fiel a su palabra. Eso se llama fe. Y eso es lo que está faltando en el mundo de hoy. Eso es lo que falta en los curas, eso es lo que falta en los obispos, eso es lo que falta en ustedes y en mí. Y hoy volvemos entonces al Evangelio. Hoy Jesús nos reclama. ¿Cuál es el reclamo de Jesús? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? A ver, ¿cómo es? ¿Por qué dudaste? ¿El reclamo que le hace? Porque creyó. No. Vamos al Evangelio otra vez, le dije. Mateo 14, 22 en adelante. Ya estamos como por allá en el 30. A ver, ¿por qué Jesús le reclamó? ¿Por qué dudaste? ¿Cómo es? ¿Hombre de poca fe? ¿Lo encontró? No, busque donde dice Jesús. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Para que, a ver, escuche 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. No dice de poca razón, porque la razón la tenía bien. Lo que tenía mal era la fe. La razón le decía que el viento venía en contra, que las olas le golpeaban. La razón le dice: te vas a hundir. La razón la tenía bien. Lo que tenía mal era la fe. La crisis del mundo no es crisis de razón, es crisis de fe. Porque la gente no quiere creer. Y el reclamo que Jesús nos hace en este pleno siglo XXI es: ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Cómo que por qué dudas? ¿Es que no se da cuenta de las olas del mar? ¿Cómo que por qué duda? ¿Es que no se da cuenta que el viento viene en contra? ¿Cómo que por qué duda? ¿No te das cuenta de la oscuridad que hay? Y Jesús dice: sí me doy cuenta de la oscuridad, sí me doy cuenta del viento en contra, sí me doy cuenta de las olas. Entonces, ¿por qué me dice que por qué dudo? Porque yo, que soy tu Dios, que todo lo puedo, que camino sobre las aguas del mar sin hundirme, que soy el Señor de la naturaleza, Señor de cielo y tierra, estoy contigo. Y eso le haría a usted, le daría la certeza, la firmeza para no tener miedo. Entonces lo importante es aprender a sentir la cercanía de Jesús, a conocer a Jesús, que es Dios, que está a mi lado, sentir su compañía. Estoy con Él, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Experimento el gozo, la alegría de estar con Él y creo que Él puede hacer eso y mucho más. Eso se llama fe. Pero esa fe está en la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a tener fe si yo no leo la palabra de Dios? Ese es el gran problema. Juan 20:30 o 20:31 dice que estas cosas se escribieron, esto que está aquí, se escribió para que creamos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Leer la palabra para creer en Dios. La fe no se compra en la bodega, no se compra en la farmacia, no se compra en la panadería, no se compra en la zapatería. La fe se cultiva. Ustedes son campesinos. Se cultiva como se cultiva la semilla de maíz, como se hace un semillero de café o cualquier otro semillero.
Así se cultiva la fe. Y le voy a mostrar cómo. Vamos, Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para... Estas cosas, estas palabras, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creáis. Ahí está la palabra de Dios, para que creamos. Pero si no la leemos, yo tengo Biblias en la parroquia. Para ustedes, ¿han ido a buscarla? ¿Han ido a ver para comenzar a leerla? Lo que ustedes quieran dar. Si no tienen nada, no hay ningún problema, se lo traen. ¿Han ido a buscarla? ¿Han comenzado a leerla? No. Pero esto fue escrito ¿para qué? Para que creáis. Para que creáis. Entonces la semilla del reino es la palabra de Dios para que tengamos fe. Lucas 8, 11. La semilla es la palabra de Dios. Si la semilla es la palabra de Dios, hagamos un semillero, como se hace con la mata de café. Un semillero, un semillero. Vamos a comenzar a hacer un semillero en el hogar. Hoy me da risa y me da dolor cuando veo a los padres de familia que dicen, yo no sé qué pasa con mis hijos. Cuando se van a la escuela y se van a la universidad, se pierden, se devuelven ateos. Los maestros, llega un maestro y le dice, Dios no existe, y le robó la fe. No, es que no tenían fe. Es que usted no le sembró la semilla, que es la palabra de Dios, y no hizo un semillero de fe para que él pudiese creer. Hoy día tenemos una amenaza mundial que se llama Nuevo Orden Mundial, que está apoyando, financiando lo que se llama la ideología de género. Quitar todo lo que sea razón y quitar todo lo que sea científico y quitar todo lo que sea de fe y poner una idea. Pero se llama ideología, de idea. Yo tengo la idea que si un niño nace niño, pero yo le digo desde pequeño que él no es niño, que es niña, entonces ese niño es una niña encerrada en un cuerpo de hombre. Y si nació niña, y yo tengo la idea que si le digo que ella es un niño, entonces tengo la idea que esa niña es un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Pero científicamente eso no puede ser. Pero a la luz de la biología y de la ciencia eso no puede ser. Pero a la luz de la fe eso no puede ser. No me importa, es una idea. Y eso lo tiene que creer el mundo entero. Se llama ideología. Una idea que se quiere vender a los demás en contra de la razón. Es que cuando un niño nace, me dijo un señor en estos días, padre, ¿cómo hago yo para saber? Mi mujer tuvo el primer hijo, nos casamos, está el primer hijo, pero ¿cómo hago yo para saber si mi hijo es varón o es mujer? ¿Cómo hago, padre? Le abre las piernas y mira a ver qué tiene. Ya ahí se da cuenta si es hombre o es mujer. ¿Cómo hago para saber si Dios quiso en ese niño un hombre o una mujer? Pues si Dios quiso que fuera hombre, viene como hombre. Y si quiso que fuera mujer, viene como mujer. Pero es que la ideología es una idea tonta, es algo que va en contra de la razón, en contra de la fe, pero eso está gobernando el mundo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que ustedes y yo tenemos que cultivar la semilla
La semilla es la palabra de Dios para que la ideología no le gane a la fe, para que la ideología no le gane a la razón, para que el mundo no nos gane a los creyentes y para que ustedes y yo, a pesar de que hayan olas que nos golpeen y vientos en contra, podamos caminar sobre las aguas como Pedro cuando creyó en la palabra de Dios. Vean cuál es la semilla que hay que sembrar. Esta es, pues, la parábola, la semilla. Esta es pues la parábola. Escuche, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Que escuche el mundo entero. Los que dicen que son creyentes, los que dicen que son católicos, los que dicen que son cristianos. Escuchen, la semilla es la palabra de Dios. Que escuchen los obispos. Es la palabra de Dios. Que escuchen los curas. La semilla es la palabra de Dios. Que escuchen los catequistas. La semilla es la palabra de Dios. Que escuchen los grupos de apostolado. La semilla es la palabra de Dios. Que escuchen los padres de familia, los que quieren sembrar la fe. La semilla es la palabra de Dios. Y si la semilla es la palabra de Dios, ¿cómo van a hacer ustedes para tener esa semilla si no leen la palabra de Dios? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Es como que ustedes son campesinos y saben lo que estoy hablando. Es como que si usted siembra maíz y comience a decir que nazca café, que nazca café, que nazca café, que nazca café, día y noche. Cuando nazca la matica, usted va a ver que nace maíz y no nace café. Porque eso es lo que usted sembró. ¿Qué está sembrando en el hogar? Papá, mamá, ¿qué está sembrando en sus hijos? La semilla es la palabra de Dios. La está sembrando. Está haciendo un semillero para que cuando digo vaya a la escuela no se vuelva ateo. Está haciendo un semillero para cuando vaya a la universidad no se vuelva ateo y no se vaya con la ideología de género, no se vaya con el nuevo orden mundial. Si no está sembrando esa semilla, si no está haciendo un semillero, mañana su hijo no va a saber si es hombre o mujer. Mañana su hijo va a decir que Dios no existe, porque se lo dijo un famoso profesor. Petronilo le patina y Coco, le patina y Coco, le patina y Coco. A Petronilo le patina y Coco, le patina y Coco, le patina y Coco. Y papá y mamá van a decir, padre, ¿qué le pasaría a mi hijo si yo le enseñé las cosas de Dios? Sí, las cosas de Dios, ¿de verdad? ¿Le enseñó la Biblia? Ah, no, la Biblia no. Entonces, ¿cómo dice que las cosas de Dios? ¿Sembró en él la semilla del reino, que es la palabra de Dios? Ah, no. Entonces, ¿cómo me dice que las cosas de Dios las sembró? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo le habló de Dios? ¿Cuánto tiempo le enseñó la palabra de Dios? ¿Cuántas veces le leyó la Biblia? El catequista, padre, yo no sé por qué los niños de catequista, tenía 500 niños de catequista. Terminó la catequesis y más nunca volvieron a la iglesia. Y yo me dediqué a hablarle de Dios. Ajá, ¿de verdad? ¿Le enseñó la Biblia? ¿Le enseñó, sembró en ellos la semilla del reino, la palabra de Dios? Ah, no, eso sí no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los curas y los obispos nos quejamos. La gente no cree, la gente se ha vuelto atea, la gente es indiferente. Se llama el relativismo moral. O también la indiferencia. La gente se ha vuelto indiferente. El relativismo ha acabado la gente. ¿Hay culpa de quién? De los curas y de los obispos que no han hecho el semillero que Dios quiere. La palabra de Dios es la semilla del reino. ¿Para qué? ¿Para qué cultivamos esa semilla? Para que nazca la fe. Y eso lo sabe el diablo. Pongan cuidado que cuando se siembra esa semilla, el diablo la quiere arrancar. Pongan cuidado. Y los dejó junto al camino, son los que oyen. Y luego viene el diablo. Aquí aparece el diablo. ¿Qué hace el diablo? Viene el diablo. Y quita de su corazón. ¿Qué quita el diablo de su corazón? La palabra. La palabra. ¿Para qué?
Vean que el diablo sí sabe para qué sirve la palabra. Ustedes no lo saben, pero el diablo sí lo sabe. El diablo le quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Porque la palabra es la semilla del reino, la que hace un semillero de fe, que usted tenga fe, que yo tenga fe, que los niños tengan fe, que todos los seres humanos tengan fe, que el mundo tenga fe. La semilla es la palabra de Dios. El diablo lo sabe y roba la palabra de Dios. No deja que ustedes lean la Biblia. Le da sueño, le da pereza, es aburrido para que ustedes no crean. La crisis que hay en el mundo es una crisis de fe. ¿Y por qué hay crisis de fe? Porque no hay quien lea la Biblia, ni los obispos leen la Biblia, ni los curas leen la Biblia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué semilla estamos sembrando? Entonces, ¿qué semillero estamos haciendo? ¿Cómo frenar el avance de la ideología de género, el avance del nuevo orden mundial? ¿Me quieren ayudar? Vamos a sembrar la semilla del reino. Papá, mamá, vamos a hacer algo. Vamos a sembrar en los hijos la semilla. Comencemos por nosotros. Busquemos la Biblia y vamos a leerle la palabra de Dios a los hijos. Así destruiremos la ideología. Así destruiremos el nuevo orden mundial. Esa es la salida eficaz, potente, para nosotros destruir el mal. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, es luz en el sendero, es la que nos ilumina y es la que nos permite caminar sobre las aguas. Ven, caminó sobre las aguas. ¿Usted no se acuerda también que un día Pedro estaba cansado de pescar toda la noche y ya se bajó de la barca lavando las redes y Jesús le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, Señor. Y Jesús le dice, móntense y tiren la red a la derecha. Toda la noche no han pescado nada. Y Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero por tu palabra tiraré las redes. Y tiró las redes y ¿cuántos peces sacó? ¿No era capaz de sacarlo? Por creer en la palabra. Nosotros no creemos en la palabra y estamos fracasados. La palabra de Dios no solamente nos da fe, nos lleva a la salvación. El diablo no quiere que crean. En el 21. Lucas 8:12. Y los juntó al camino. Junto. Y lo de junto al camino. Y los juntó al camino. Junto, lo de junto al camino, lo que está en el camino, al lado del camino. Junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El diablo sabe que la fe nos lleva a la salvación. Si ustedes hoy vinieron a escuchar la palabra de Dios y no quiere que Jesús cuando termine su vida le reclame y le diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a creer en la palabra. Y si ustedes quieren ver milagros en su vida, quieren caminar sobre las aguas, ver realizado algo imposible, pero lo quieren ver, entonces ustedes confíen en la palabra. Ustedes tienen la muestra, ahorita en la pandemia, ustedes se dieron cuenta, yo le dije a la comunidad, nada de los que venimos a la misa, los que creemos no vamos a cerrar la iglesia, vamos a creer en Dios, nada de tapabocas, nada de vacuna, creemos en su palabra, confiamos en un Dios todopoderoso. Y cuando el mundo se hundía asustado, con temor, con miedo, y cuántos murieron asustados por todo eso, nosotros pasamos caminando sobre el mar, en medio de las olas, con el viento en contra, porque la gente estaba en contra de todo eso, y pasamos por el mar tranquilo, caminamos sobre las aguas. Somos testigos de eso, lo hemos visto. No me vengan a decir que es mentira. Ustedes fueron testigos, caminaron conmigo en esos momentos, no tuvimos miedo, confiamos en el Señor y el Señor nos dijo que le suceda como han creído.
Nosotros creímos en Él y así nos sucedió. Aquí estamos, no nos morimos, ni se acabó el pueblo. Creímos en Él. ¿Qué es lo que falta al mundo? Creer en Dios, creer en su palabra. Qué triste. Cuando el mundo se hundía en la pandemia, nosotros caminábamos sin hundirnos por creer en la palabra. ¿Cuántos curas se hundieron? ¿Cuántos obispos se hundieron? No creyeron en la palabra. Prefirieron cerrar las iglesias. Prefirieron encerrarse entre paredes. Perdieron la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Pero nosotros vimos los milagros de Dios, la grandeza, el poderío de Dios. Y hoy le damos gracias a Dios porque Él nos invita a creer y nos dice cómo tenemos que creer. Comencemos a creer. Hagamos un ejercicio a comenzar a creer. A creer se aprende creyendo. ¿Cómo a nadar se aprende? Nadando. ¿Y a caminar se aprende? Caminando. ¿Y en qué voy a creer? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Él es el Todopoderoso y lo que Él diga yo lo creo. Punto. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta cómo creer. Pero además a través de tu palabra podemos cultivar la fe. A través de tu palabra podemos conocerte. Podemos estar seguros y convencidos de que estás a nuestro lado en las pruebas, en las tormentas, en vientos en contra, olas fuertes. Gracias porque tú cumples tu palabra. No has cambiado. Eres el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y en estos tiempos difíciles tú nos has mostrado que estás con nosotros y que nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.